presencia hoy a esta aula abierta que realizamos en el marco del tercer Festival del Libro y la Palabra, denominada Crónicas de J. Enrique Ríos. J. Enrique Ríos, queremos agradecer el acompañamiento de los presentes, los docentes, el decano de la Facultad de Derecho y el acompañamiento de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales, igualmente a los estudiantes presentes. Esta es nuestra quinta aula abierta que desarrollamos en el marco de la cultura y la academia. Queremos estandarizar este tipo de espacios para dialogar entre estudiantes e invitados y que tengan la posibilidad de establecer diálogos más cercanos desde sus áreas y áreas de interés. Hoy contamos con la presencia de J. Enrique Ríos, periodista con una trayectoria de vida. En 2024 y 2025 obtuvo 2 reconocimientos de la Asociación de Periodismo de Envigado, APE, en la modalidad a la verdad. Es fundador del periodismo económico del país y un inagotable conversador de la vida. Su reflexión ahonda en temas del mundo empresarial hasta la responsabilidad social que se ve reflejada en sus publicaciones. Es un ciudadano comprometido. Sus libros versan sobre la cotidianidad, pero siempre fiel a su estilo y conocimiento. Él mismo dice en una de sus reseñas que es el que más habla, come menos en los viajes, pues aprendió a estudiar hasta dormir. Asimila y aprende de sus compañeros que son parte de su universidad de la vida, de la cual egresó. Muchísimas gracias a Jota por aceptar esta invitación y agradecemos al profesor Henry Osorio, quien estará evocando con él algunas anécdotas y trayéndole historias que nos conectan con las áreas y la vida. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días para todos. Buenos días, bienvenido a nuestra institución universitaria de Envigado. Es un gusto, un honor tenerte nuevamente acá. Sabemos que eres un miembro más de nuestra institución, autor de varios libros, los cuales han publicado en nuestra serie editorial, y eso pues nos hace sentir como un miembro más de la institución. Jota, acá tenemos a nuestra comunidad universitaria interesada en conocer algo de tu experiencia, de tus conocimientos. Yo quisiera empezar con la siguiente pregunta, y es que usted nos cuente un poco acerca de cómo esas empresas antioqueñas que se fundaron por empresarios, muchos de ellos sin estudios, se han convertido hoy en multilatinas. Nuestra universidad pertenece desde hace 5 años al Comité de Universidad Empresa-Estado. Allí muchos de nuestros estudiantes han estado aprovechando las pasantías en estas empresas, y quisiéramos que usted nos cuente cuál ha sido su percepción y toda esa experiencia de crecimiento de estas empresas. Pues muchas gracias, qué honor estar aquí en la universidad nuevamente. Cuando yo digo estar en la universidad, para mí queda grande decirlo, que no haya estado en ninguna universidad en la niñez, con ustedes. Ustedes tienen, yo no lo viví, pero lo aproveché mucho. Y es lo que hicieron los que fundaron la economía y el empresariado antioqueño. Ese tejido empresarial empezó después de la conquista de la colonia con la minería. La minería generó el recurso necesario para que empezaran personas a destacarse. Pero la minería tenía en esa época tenía dos corrientes, la que sacaba el oro en batea, porque no había todavía minería de socavón, y la que negociaba con el oro. Los ganaderos generalmente eran los que compraban el oro a los barqueros y lo vendían. Y entonces los ganaderos, entre ellos estaban todos los que empezaron a montar empresas posteriormente, a hacer comercio.
creó una generación de comerciantes que viajaban por los caminos en mula a llevar mercancía para los mineros y a traer oro. Y así fueron haciendo un capital hasta que fundaron bancos y crearon el comercio. La iniciación del comercio fue esa, la minería. Después, lo que pasó fue que aparecieron ricos que fueron haciendo su riqueza a través del oro y empezaron a fundar cosas. Pero sí, pero sin tener un plan distinto a generar riqueza. Entonces aparecieron empresarios como Pepe Sierra, que era un montañero de Barbosa o de Girardota, que empezó a comprar tierras y a sembrar caña. Y con la caña empezó a sacar guarapo, y con el guarapo empezó a hacer aguardiente, y con el aguardiente empezó a crear industria licorera y a comprar ganado y a hacer ganado. Y con eso empezó a crear fincas y haciendas. No habían grandes haciendas, sino pequeñas haciendas. Y no hubo propietarios de grandes extensiones, sino de pequeñas extensiones. Y el señor Pepe Sierra, que fue un símbolo, fue el que inspiró la creación de empresas. Apareció la familia, los Tobón, los Echavarría, fundaron la empresa, pues, las empresas textiles. Detrás de las textiles empezaron las empresas de alimentos, y detrás de los alimentos empezó el comercio. En las empresas de alimentos y sobre todo las empresas industriales cogieron su fuerza después de la crisis del 29. Se generó a finales de los 39-40 la guerra, y la guerra cerró las importaciones, cerró la llegada de productos. ¿Y qué pasó? Los empresarios pequeños, que ya tenían sus pequeñas empresas, no tenían materia prima. Entonces crearon ellos mismos sus propias industrias con materia prima nacional. Y ahí empezó los textiles, empezaron los alimentos, empezaron las cervecerías, empezaron maquinaria muy pequeña, muy poco, sobre todo molinos. Y vino el café, que fue la segunda razón de la riqueza de los santiagueños, que empezó en Cúcuta y se fue trayendo, y apareció la industria cafetera. Entonces, entre el oro y el oro, y la ganadería y el café, se crearon las bases para que estos señores reunieran sus capitales e hicieran cosas como Pablo Tobón Uribe, el Teatro Pablo Tobón Uribe, o el Hospital San Vicente de Paúl, o después más adelante con los industriales ya, el Pablo Tobón Uribe, la clínica, el Hospital Pablo Tobón Uribe, y nacieron las cervecerías, se juntaron las cervecerías, y por eso se llama Cervecería Unión, porque se habían juntado 4 o 5 cervecerías. Nacieron los alimentos, estaba Confite Noel, estaba galletas, estaban cada uno por separado, las juntaron y crearon lo que fueron los grandes conglomerados. Gracias por ese resumen de esos inicios del empresariado colombiano. Yo quisiera que nos saltáramos a los años 90, con el tema de la apertura económica. La mayoría del público, tal vez en esa década no habían nacido, una gente muy joven en este milenio, y allí, con la apertura económica, nuestros empresarios antioqueños, entiendo yo, recuerdo que en cabeza de Nicanor Restrepo Santa María, crearon algo que se conoció como el Sindicato Antioqueño, que luego se convirtió en el GEA, que en la actualidad, pues, si bien esto no tiene una personalidad jurídica, son las empresas que hoy se consideran multilatinas. Entiendo que en Colombia tenemos 10 y 9 son de Antioquia. Cuéntanos un poco cómo fue el surgimiento de este sindicato, de ese GEA, y cómo eso llevó a que tengamos, como se dice, como joya de la corona a una empresa multilatina como Sura. Primero, hay que contar
que el nombre sindicato lo puse yo. ¿Y por qué le puse el nombre sindicato? Porque cuando Jaime Miquelsen Uribe empezó a comprar acciones de empresas antioqueñas con el capital que recogía de su fondo de inversiones, Fondo Gran Colombiano, los empresarios antioqueños no se han dado cuenta de eso. Yo ya era periodista en esa época, años finales de los 70. Entonces yo empecé a notar que había un movimiento en la bolsa extraños. Yo no fui para la bolsa, yo no sabía absolutamente nada de bolsa, que era una bolsa, pues conocía una bolsa de papel en la que me echaba el mercado. Y fui a que me enseñaran a entender cómo era que se movía la bolsa. Y ahí aprendí un montón de cosas, que no les puedo contar ahora porque no va a haber tiempo. Pero lo que más aprendí es que las acciones era la moneda con la que las empresas crecían acá, pero estaban desvalorizadas en la bolsa, los tenían a precios muy bajitos y no había necesidad de ponerles precios altos, porque el mercado de bolsa en esa época se movía solamente entre accionistas pequeños, y los accionistas pequeños compraban acciones para regalarle a los niños cuando nacían, a los papás, para que ese niño tuviera unas accioncitas. Y resultó en los años finales de los 70, un señor como Jaime Miquelsen Uribe que vio la posibilidad de comprar esas acciones muy baratas en la bolsa y empezó a comprar acciones. Cuando los antioqueños se dieron cuenta, ya Ardila Lul les había salido adelante comprándose las acciones de Gaseosa Luz. Gaseosa Luz era de una señora Gaviria que resultó después ser la esposa de Carlos Ardila. Y para comprar esas acciones, Ardila usó a un personaje que sabía de eso, que había sido superintendente de sociedades, y lo metió en una de las asambleas a la Junta de Cotejer. En la Junta de Cotejer, este señor logró, por ser miembro de la Junta, conseguirse el listado de acciones. Bueno, no me extiendo en esa historia porque es muy linda y es espectacular para llegar al tema del sindicato. ¿Qué pasó? Cuando los antioqueños se dieron cuenta, gracias a las informaciones que yo estaba publicando, porque estaba muy bien informado, después les cuento cómo me informaba yo, vieron que se iba a poder hacer las acciones y se juntaron, liderados por un personaje que ya murió, espectacular, que era presidente de Colcafé. Colcafé a su vez era empresa de Nutresa, que se llamaba Nacional de Chocolate en esa época, y dijeron, hombre, se nos van a llevar las empresas. Había comprado acciones de Suramericana, acciones de Serunión, acciones de Banco de Colombia, acciones de SAT. Entonces empezaron a idear cómo defenderse y crearon un plan para enrocarse en ajedrez, se llama, los que saben de ajedrez, es mover la torre hacia el centro y hacer el cambio de las torres por el caballo, no sé qué cosa. Y entonces hicieron ese movimiento para comprarse ellos, distribuirse las acciones de las principales compañías y recomprar las que Miquelsen había adquirido ya. Cuando yo conocí ese esquema, dije, hombre, se sindicalizaron y empecé a llamar sindicato a ese grupo. Y se reunían en el Club Unión. Y entonces yo a los empresarios les había puesto el nombre de Vacas Sagradas. Y al Club Unión le llamaba el establo de las vacas sagradas. Con esos 4 elementos, yo fui creando a través del noticiero, que había creado el noticiero económico antioqueño, que es otra historia muy especial. Primer noticiero económico antioqueño, primer noticiero económico que existía en el país, no había información económica. Yo creé el interés de conocer de economía y de enseñarle a la gente a entender la economía, que no había forma de entenderla, los economistas escribían para ellos. Y yo aprendí a escribir economía a la altura de todas las cabezas. Eso hizo que el establo de las vacas sagradas, o sea, el Club Unión,
y que las vacas sagradas que se reunían en reunión estrecharan su sistema de amistad empresarial y se enfocaron, compraron acciones Suramericana, compraron acciones de Banco Colombia, y Banco Colombia compraba acciones de Suramericana, y los dos compraron acciones de Nacional de Chocolates, y Nacional de Chocolates compraba acciones de Argos, en fin. De forma que nunca podía uno exterior a ser mayoría. ¿Por qué? Porque tenían suficientes acciones entre las 5 empresas del grupo, del GEA, que se llamó antes sindicato, de ahora GEA, para hacer mayoría. Y ellos controlaban la cosa. Se descuidaron. Cuando vieron que la cosa ya nadie les estaba molestando, comprando acciones, y empezaron a coger las utilidades, ese era un negocio del sistema capitalista, y a crecer, comprando otras empresas y buscando mercados afuera. Porque con la apertura que la promovió la CEPAL desde la Comisión Económica para América Latina, que propició la apertura con la idea de que el país tenía que producir, cerrar los mercados nacionales internos para que las empresas pudieran tener ese mercado y no gastar en otras cosas, sino atender el mercado, el consumo nacional. Cuando ya tenían eso más o menos organizado, empezó la CEPAL a decir hay que abrir el mercado. Abrir el mercado, es decir, darle en bandeja de plata al mercado exterior la producción nacional, que era una producción con bajos salarios y que permitía a la vez que de afuera viniera capital. Empezaron a llegar capital. Ahí empezó la idea de ellos de internacionalizarse, de ser multilatino. Lo revisó el Nacional de Chocolates, la que más avanzó, lo hizo el Banco Colombia, y vieron que Centroamérica era el mercado ideal para ellos. Y son muy fuertes en Centroamérica. De empresas públicas, el propio empresas públicas consiguió en Chile contratos, y se consiguió en Perú contratos, en Brasil contratos para construir líneas. Es decir, se abrieron y se crearon en unas empresas multilatinas importantes. Argos, el 42% de sus ingresos en cierta época eran de las empresas de afuera. Banco de Colombia reportaba a las asambleas de accionistas que sus ingresos y sus utilidades producían el 28%, creo que era, de los bancos que tenían en Panamá, en otras repúblicas, en Salvador. Sí. Y Nacional de Chocolates era la que más lejos había ido. Había ido a buscar mercados a Asia. Yo estuve en Tokio mirando lo que la Nacional de Chocolate estaba haciendo, y había abierto una cafetería Juan Valdés en la estación central de Tokio. Impresionante de ese negocio. Y así fue creciendo, pero con otro error. Seguían únicamente produciendo materia prima, no industrializaban el producto. Y yo les decía, si no industrializan el café, con solo vender el granito para que los tostadores de Estados Unidos o de Japón o de Norteamérica o de Europa hagan productos, industrialicen el café, ustedes van a ser proveedores. Una vez en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional yo le pregunté a Michel Cambesul, que era el presidente en esa época del Fondo Monetario Internacional, que mientras ellos estaban promoviendo la apertura económica y comprando las materias primas a huevo en los países en desarrollo, estos países no han podido industrializarse. Entonces me contestó, es que es muy sencillo. Yo le dije, bueno, es una pelea de toche con guayaba madura, o de burro o de tigre con burro amarrado, porque
mientras los países pobres, los países de Latinoamérica, los países del tercer mundo, tienen que vender sus materias primas a precio luego a los países industrializados, los países industrializados las producen, las industrializan, generan los productos acabados, nosotros no podemos hacerlo. Y usted me pone en el problema de la cuadratura del círculo. No, eso no se puede resolver así. Eso se puede resolver con los países que se vayan industrializando. Ahí me dieron la razón. Más o menos ese fue el origen de las multinacionales y el origen del producto. Gracias, Jota. En ese orden de ideas, pues acabamos de pasar por una situación bastante interesante que fue la compra del grupo Nutresa por parte de Levinsky y su socio árabe, donde a través de una sopa de conocimiento público invirtieron en Sura, en Argos, en el grupo Nutresa, y al final se dice que se llegó a un acuerdo y puede devolver Argos, devolver Sura, la participación de ellos, y quedarse con el 100% del grupo Nutresa, que sabemos que es una empresa de alimentos que promete ser un competidor en los mercados internacionales de este tipo de productos industrializados. ¿Cuál es tu opinión y cuáles son tus conclusiones frente a toda esta situación que se presentó en estos últimos tiempos acá en Medellín? Yo estaba escribiendo un libro que se iba a llamar El ocaso de los dioses. Se iba a llamar. Lo destruí cuando llegué a un punto en donde encontré problemas éticos míos, que yo no podía pasarme por encima de ellos. ¿Qué problemas éticos encontré? Yo soy, y lo tengo que reconocer, lo debo reconocer, producto de esas mismas empresas. Porque cuando yo empecé a destacarme en la materia de formación económica, que ellos no la tenían, yo iba a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional cada año, fui a 28 asambleas del Fondo Monetario Internacional durante 22 años consecutivos en cualquier parte del mundo, y traía la información que no salía en los periódicos, porque allá no había periodistas colombianos, yo era el único periodista que iba. Fui el decano de los periodistas económicos que cubrían la Asamblea del Fondo Monetario Internacional durante 28 años. Desde el año 82 hasta el año 97 que ya le di el bastón de mando a la hija, que era periodista, y después sí, cubrí todos los eventos. A ver, el problema fue muy sencillo, tan sencillo que no necesitaba uno ser economista para entenderlo. ¿Cómo se metió Levinsky? Hay que empezar por ese lado, por la parte de abajo. Al GEA, y lo penetró y hizo que se disolviera. El GEA ya no existe. Ya el enroque ese que les hablé ahora ya no existe. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Sencillo, sencillísimo. Yo lo había dicho en algunos comentarios que hacía. Descubrió, porque él es un negociante, que las acciones en el mercado están subvaloradas y que en el mercado podía entrar a comprar, y empezó a comprar acciones baratísimas. Cuando sacó la primera OPA es oferta pública de compra de acciones, dio un precio por encima del precio, ofreció un precio por encima del que tenía el mercado, y obviamente los pequeños accionistas empezaron a vender. Pero hay un problema en la mitad, y es que los fondos de inversión, por obligación, no pueden despreciar ofertas de compra de sus acciones que estén por encima del precio que ellos hayan pagado. Entonces los fondos de pensiones y los fondos de inversión corrieron a venderle en la primera OPA a Levinsky sus acciones, porque iban a hacer una ganancia, hicieron una gran ganancia. Pero no todos lo vendieron, entonces quedó unos remanentes, sacaron una segunda oferta más alta. Entonces la gente se preguntó, bueno, y los que vendieron la primera OPA, ¿por qué no esperaron? Nadie espera, no podían esperar. Tenían que salir a vender porque era la legislación la que les obligaba a vender a ese precio, porque los fondos son eso. Los fondos de inversión compran acciones para especular. Especular no es una palabra fea ni mala, sino que es la acción de comprar y vender, y cuándo saber comprar y cuándo poder vender.
Yo me especialicé en eso, en un concurso. Gané 4 veces el concurso de bolsa, porque sabía especular. Bueno, cuando los Gilinski descubrieron eso, empezaron una tercera hoja. Cogieron finalmente con qué hacer la mayoría o comprar unas numeraciones suficientes de Nutresa para crear el problema que le creó al grupo. No podían defenderlo, no tenían ya cómo defenderlo, porque ya no tenían el enroque que había, ya lo habían desbaratado. ¿Por qué lo habían desbaratado? Porque no le vieron interés, no le vieron suficiente, es decir, la rentabilidad que nos está dando era poca. Entonces, por eso se abrieron. Gilinski decía, nos demoramos como judíos 40 años para pasar de ser que llegar a la tierra prometida. Tarde que temprano nosotros nos podamos. Y eso es cierto. Sí, y en la actualidad, pues sabemos que el grupo Nutresa ya quedó en un 100% en manos de este grupo, que el señor Jaime Gilinski hoy es el colombiano más rico, está ahí empatado con David Vélez de Nubank, y gracias a ese negocio, gracias precisamente, como acaba de decir J, a que compraron acciones a un precio subvalorado, y cuando llevaron a cabo todas estas estrategias, esas acciones pues han tomado un valor de mercado bastante importante, que se puede decir que ha sido tal vez hasta el momento el negocio de este siglo en Colombia en términos económicos, ya que ha dado unos réditos pues, de miles de millones de dólares a estos empresarios. J, para que vamos cerrando este mayor conversatorio, yo quisiera que usted nos contara cuál es su apreciación sobre los estudiantes frente a las oportunidades que presenta esta cuarta revolución industrial. Pues sabemos que las empresas se están transformando, que ya no es futuro sino que es presente, que cada vez necesitan más talento, no solamente capacitado en tecnología, sino con unas habilidades blandas, con un pensamiento crítico. Entonces, ¿cuál sería tu apreciación y tus recomendaciones con toda esa trayectoria empresarial que tú tienes, con toda tu experiencia de vida, para ellos que son el presente y ya, digamos, con menos futuro, porque ya están haciendo su carrera universitaria y pronto van a estar en las empresas tomando decisiones y construyendo nuestro nuevo país? La primera es impajaritable. Si no lo hacen, están perdidos, están embolatados en la selva y no saben dónde es el norte ni el sur. La primera, y es muy sencilla: lean, actualícense, sigan al día lo que está pasando, y lo que está pasando ahora está empezando a pasar apenas. Y lo que viene entre inteligencia artificial, entre lo que está haciendo Trump, entre lo que está haciendo China, entre lo que están haciendo todos los países, eso apenas está empezando. Pilas con eso, actualicen, se mantengan actualizados. Yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí en los años 70, finales de los 70. Había hecho una pequeña investigación. Las investigaciones mías son empíricas todas, pero había descubierto que el producto que las universidades estaban entregando al mercado, es decir, ustedes, estudiantes que se graduaron, no era lo que el mercado necesitaba. Yo fui a la universidad de abrir y digo, miren este problema que yo descubrí. Es muy empírico, pero pónganle cuidado. Y me dijo el rector, Enrique, está equivocado. Yo le digo, bueno, denme la oportunidad de explicar mi teoría, entre comillas, de por qué yo sostengo que ustedes están engañando, en cierta forma, con el pensum que les están dando a los estudiantes que están estudiando economía y administración, sobre todo. Están equivocados. Listo. Me prepararon un auditorio, 100 estudiantes, últimos semestres, y voy a abreviar el cuento porque es muy largo. Finalmente encontré ahí la respuesta a mis 3 conclusiones. Primero, no lean prensa. Yo preguntaba, ¿quién de ustedes sabe cuál fue la más importante noticia de los periódicos hoy?
Ninguno. ¿Quién me dice este es un país agrícola? ¿Quién me dice el nombre del ministro de Agricultura? Ni menos. ¿Quién me dice, por una pregunta, ¿quiénes de ustedes hablan inglés? Full. Levantaron 3 o 4, entre 100. Y me mira el rector y me dice, y yo le digo, pero no, espere, es una pregunta distinta. ¿Quién de ustedes vio los noticieros de televisión anoche? Menos. ¿Quién de ustedes me dice cómo quedó el Partido Nacional Medellín de hace 8 días, hace 15 días? Todo. Ganó Nacional. Listo. Rector, miren lo que sus estudiantes, en lo que son expertos. Es decir, simplemente les dije a los estudiantes, muchachos, exijan que para graduarse sepan inglés. Yo no sé inglés, estudié 5 semestres, 5 años seguidos inglés en el Colombo Americano, nunca pude pasar del 5º nivel. Cuando llegamos a los juegos irregulares, J para abajo. Pero aprendí cosas básicas y me defendía. En todas las reuniones internacionales, J estaba ahí. Entonces, primero, lean. Segundo, sigan lo que está pasando en el mundo. No se aíslen. Yo le decía a la universidad, qué bueno que la economía que les enseñara aquí no siguiera las tesis, o se olvidaran de las tesis que salieron después de la crisis del 29, de Keynes, de toda esta gente que hizo las normas económicas, y salieran de aquí un muchacho que creara un esquema distinto, unas fórmulas distintas, y que se ganara un premio Nobel. Qué bueno que la Universidad de Bilbao saliera un premio Nobel, que inventara algo, que dijera algo nuevo. Si no piensan distinto y siguen así, no lo van a hacer. Tercero, ya les dije, lean, dominen el inglés y sigan lo que está pasando con la inteligencia artificial. Ahí va a pasar algo. Así es, Jota, muchísimas gracias. Y acá en la institución tenemos eso bastante claro y venimos renovándonos, trabajando de la mano del sector empresarial, precisamente para que en nuestros estudiantes exista esa actualidad no solamente empresarial, sino también del mundo, ¿cierto? De qué pasa en el mundo, y con tecnologías como la inteligencia artificial generativa, pues cada vez más involucrada. Incluso hoy en la institución todos tenemos la posibilidad de interactuar con Copilot, que es la inteligencia artificial generativa de Microsoft. Y yo ahorita le preguntaba a los estudiantes que cuánto ya tenían el agente virtual disponible para que les ayudara a hacer las actividades, y ninguno. Entonces ahí la invitación a todos, que hoy lo tiene cada uno de ustedes, ese agente virtual en Copilot, es un asistente de inteligencia artificial que les puede ayudar en sus procesos académicos y a nosotros como profesores en nuestro ejercicio docente a ser mucho más eficientes y a estar mucho más actualizados y a obtener mejores resultados. ¿Qué preguntas hay en el público? Aprovechemos estos últimos minutos para hacerle preguntas a Jota. A esa manera le llevamos el micrófono. Yo tengo una pregunta, y es, hoy escuché la noticia de que Bancolombia estaba siendo arropada por una nueva holding. ¿Qué efectos va a traer eso para la economía, sobre todo para nosotros, que Bancolombia es como si fuera la joya de la corona? Mayor claridad para los dueños actuales del Bancolombia de qué es el Bancolombia, porque el Bancolombia tiene sus acciones en la bolsa de Nueva York y tenía que estructurar su holding distinto. Después salió la nueva organización. Es una cosa simplemente de presentación ante los mercados del conglomerado Bancolombia. El efecto que eso va a tener es simplemente mayor claridad para el mercado, sobre todo el mercado internacional. Nosotros sabemos que es el Bancolombia y ellos simplemente están actualizándose frente a las necesidades del mercado americano. ¿Y esa es una respuesta para lo que pasó con la OPA? No.
Jota, cuando hizo mención de la actividad que realizó los Gilinski para abordar la situación de Nutresa, usted mencionó que una de las razones, no sé si será la única, era el bajo valor que tenía la acción o las acciones, y que desde ese punto de vista se facilitó que los Gilinski abordaran esa situación como la hicieron y terminaron siendo los propietarios de esa empresa. Intrínsecamente debajo de esa que fue la estrategia y la razón para ellos ver ese negocio bueno, estaba el interés de los inversionistas que había detrás de ellos, los árabes. Los árabes tienen problemas de alimentos. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron la mejor empresa de alimentos de América Latina, Nutresa. Y por eso se fueron detrás de ella. Y además vieron que su estructura tenía infinidad de negocios alternos que se podían suspender. Con las solas ventas que ellos están haciendo de las empresas que no les van a interesar, ya han salvado la inversión que han hecho. Es decir, ya ellos libraron la inversión que hicieron. Vendiendo 3, 4, 5 empresas y faltan, no van a vender muchas. Ellos van a coger el árbol, le van a quitar ramas y hojas y gajos y dejar únicamente la estructura que ellos necesitan para los mercados de ellos, de alimentos. Eso va a pasar. ¿Alguna otra pregunta? Jota, el 99.4% de las empresas colombianas son pymes. Con este auge que está teniendo ahorita la parte asiática con China, con Singapur, Corea del Sur, Taiwán y otros países, ¿qué recomendaciones le podrías dar tú a estos empresarios que puedan tomar de ellos para poder empezar como en esa línea de crecimiento? Mire, yo estuve en Corea estudiando ese problema. ¿Cómo es Corea por dentro para poder explicar el éxito de los coreanos en los años finales de los 80 y principios de los 90? Que nos traían bullines aquí a $2. ¿Y sabe qué encontré? Que las empresas coreanas, especialmente las textileras, tenían, bueno, ellos tienen una ventaja que no la tenemos nosotros, una mano de obra igual que la China. Las grandes textileras tienen alrededor de sus fábricas grandes edificios para que los trabajadores salgan de la máquina, pasen una puerta y entren a su habitación a dormir. Con todos tienen un sistema cooperativo que se llama Semaurundong, en donde el gobierno le da a esas empresas pequeñas, que no son las textileras, que no sean fuera de las textileras, les dan la maquinaria para que hagan agricultura. Les dan la maquinaria del Estado. Y los campesinos, llamémoslos de alguna forma, sembraban con semillas que el gobierno les conseguía a bajos precios. Deje 90 y pico % de empresas, pequeñas empresas que nacen, solo sobrevive el 10% más. Yo tenía en televisión una sección que se llamaba, un noticiero llamaba Los que empiezan, para apoyar a los que iban creando nuevas empresas, haciéndoles la publicidad que ellos no tenían cómo pagar. Yo no les cobraba $5 por la publicidad del producto que iban a sacar. Y me encontré, años 89, 90, 90 y pico, alguien que había importado de China una maquinita para hacer botellas de plástico, botellas de agua. Estaba empezando el negocio. Yo me conseguía esa información en la Cámara de Comercio. Los periodistas no sabían eso. Los periodistas no sabían todas esas cosas. Y fui donde ese tipo y le dije, bueno, ¿cuáles son sus expectativas? Y me dijo, llegar a todos los mercados del departamento. Solo el departamento por ahora, porque no tengo sino una maquinita. Yo le hice la entrevista, 3 minutos, y a los que no había pasado un mes, me llamó, me buscó el señor Ríos, usted me creó un problema muy grave. ¿Por qué, hombre? ¿Qué pasó? Que no veía esto. ¿Por qué? ¿Qué contarme? Me está con la nota que usted me publicó,
me están llamando de todos los pueblos que quieren envasar agua. Y nació en todos los pueblos la venta de agua envasada en los pueblos. No sé qué tan puro sería en los pueblos, pero no nos importaba que el tipo estaba en un problema. Y él es muy sencillo, pase a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Amplíese, sí, tráigase otra máquina o 2 máquinas. El tipo ahora tiene 6 máquinas de soplar botellas plásticas de PET, que se las compra después Enca y las regenera, lo regenera por el producto. Casos como esos son infinidad. ¿Por qué las pequeñas empresas, y no es solo aquí en Antioquia, es en todo el país y en todos los países, son la base del empleo de la mayoría de los habitantes de cada país? Porque así se empieza. Ustedes saben cómo empezó. Empezó como un transporte. Y fue la empresa que más espacio tuvo de producción de textiles. Entonces, el punto es el apoyo a esas empresas. Yo tengo un hijo que tiene la misión de descubrir a los, ¿cómo llaman?, los creadores de empresas de productos nuevos que le interesaran a su área. Descubren esos creadores y los invitan a que se alíen y les financian el crecimiento y la producción y la mejora de sus sistemas, y les compran todo su producto. Eso es lo que necesitan, que se hagan conocer y que conozcan que hay empresas que están buscando creadores para producir sus productos. Y para que eso exista, necesitan periodismo que lleve esa información, o que ellos creen la forma de llegar a ese mercado. El mercado de quienes apoyan ese tipo de empresas. Es una última pregunta. Rebota, en sus libros nos cuenta que sus inicios fueron en el tren, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿qué piensa de la reactivación del tren de cercanías que teníamos alguna vez o que está proyectada? A ver, hombre, yo me debo al tren y a la bicicleta. Yo soy una estación de ferrocarril. Yo nací en una finca de una estación de ferrocarril. Les voy a decir el nombre y a ver quién me dice si la conoce. Virginias. ¿No la conoce nadie? Ah, tú la conoces. Bueno, Virginias es una estación, en esa época tenía 4.000 habitantes, ahora tiene 800. Cuando el tren se acabó, todo el mundo se fue. Yo no fui en Virginias. Sí, me vine a Virginias desde 11 años. Se ha hablado mucho de la reconstrucción del ferrocarril. Incluso Petro ha dicho que va a construir un ferrocarril de Buenaventura al Atlántico. Renovar, reconstruir el ferrocarril es una tarea faraónica. Faraónica no solo por lo que cuesta, sino porque no hay interés político en hacerlo. ¿Ustedes saben por qué se acabaron los ferrocarriles? Porque los transportadores terrestres convencieron al presidente de esa época, no voy a decir quién es para que no me digan, de que acabaron los ferrocarriles. Y acabaron los ferrocarriles, que eran los únicos sistemas de transporte barato. Yo conocí en Australia un tren de 7 kilómetros de largo, transportando material de hierro. Y aquí se construyó el ferrocarril. Cuando se construyó el ferrocarril, lo debía haber mencionado, fue que el comercio antioqueño se pudo desarrollar porque se abrió el camino a Puerto de Río. De Puerto de Río traían las cosas a lomo de mula por el camino de Islitas. Se bajaban en Islitas, que queda por Nari, y se venían unos por Sonsón, otros por Caracolí, San Roque, a pie o en mula. Y los riquitos los traían al hombro, cargueros, ¿cómo llaman? Silletas,
Hay unas fotos lindas de eso. Entonces, es muy lindo. Yo estoy escuchando que iban a reconstruir el ferrocarril desde hace mucho tiempo. Cuando fueron a vender el ferrocarril, yo dije, yo no era periodista en esa época. No, sí, era periodista, pero no estaba escribiendo economía. No lo vendo. Bueno, lo vendieron con la plática, por fortuna no la dilapidaron como dilapidaron la plata los colombianos de la venta de Panamá. Y crearon el IDEA. Con esa plática, 14 millones. Fue que empezaron a prestarle plata a los municipios para hacer sus productos. Pero es imposible. Si acaso serían capaces de hacer el Caldas Barbosa. Si acaso. Tendrían que aparecer gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno metropolitano que le metieran juntos, y ese es el problema, juntos el hombro al tema. Ustedes saben, el metro, yo hablo del metro y me salen lágrimas. Yo me recorrí la mayoría de los metros del mundo conociendo cómo era un metro antes de que conociera. Y dije, qué bueno que Antioquia Medellín pudiera hacer su metro. Y me salió un enemigo muy audaz, muy guapo. Dijeron, aquí no necesitamos metro, aquí tranvía, simplemente tranvía de mulas. Simplemente yo le saqué una cuenta muy montañera. Les dije, doctor, iba a decir el apellido, pero no lo digo porque ¿qué tal para mover 1 millón de pasajeros diarios que movería el metro? ¿Cuántos carros de mula necesitamos? Dice la cuenta. ¿Usted qué haría en el Parque del Río con el cagajón de todas esas mulas? Y ahí terminó la discusión. Después me lo encontré varado en la avenida Oriental, detrás de la Basílica. Doctor, si hubiera metro no estuviera varado ahí. Bueno, son historias lindas. Jota, muchísimas gracias y muchas gracias al nuevo rector. Y vamos a darle un paso al rector que viene a saludarnos. Muy buenos días, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Placer. Bueno, ¿qué tal? ¿Disfrutaron la conferencia? Sí. Bueno, en definitiva eso es una estrategia, se los he dicho ya varias veces, que no es solamente para la comunidad académica, sino para la comunidad en general, en la medida que vamos generando esta ola de vinculación al proyecto de aula abierta, donde ustedes puedan complementar esos ciclos de formación curricular, no es solamente pupitre. Creo que la universidad, dentro del concepto de universo, vincula este tipo de deleites, y es apropiar, maestros, esa experiencia por la academia, por la vida, por el desarrollo profesional, para contarle a nuestros estudiantes y a la comunidad pues, temas prácticos. Entonces, eso es una decisión tomada por parte del equipo directivo, empezando por la rectoría, para que los estudiantes, los docentes, los administrativos y la comunidad pues tengan otros espacios, ¿cierto? Entonces ya esperamos que no sea solamente en este auditorio. Empezamos la cátedra abierta con 3 estudiantes y sin embargo la orientamos y ya vamos creciendo. La idea, el sueño es grande, ¿vale? Como usted lo estaba manifestando con el tema del metro, pero que ya la universidad también se posicione no solamente a nivel local, sino metropolitano, con una apuesta de agenda académica extendida. Entonces, muchas gracias por la asistencia, a usted, maestro, por visitar esta casa de estudios, siempre las puertas abiertas, y esperemos que tengamos oportunidad para seguir recreando otras temáticas con otros amigos filósofos, académicos y demás. Esa es la intención, no solamente aspectos temáticos, sino también extensivos. Cada facultad se comprometió a vincular a un conferencista de talla o de alta alcurnia, pero la alta alcurnia tiene que ver precisamente con esa experiencia que les pueden dar, porque la educación no es solamente un criterio de calificación, sino que son conceptos que sirvan para la vida,
Ahí está la formación integral. Entonces, Dios les pague por estar acá y espero que lo hayan disfrutado. Sigue la actividad de cierre. Gracias, rector. Gracias, rector. Jefe, antes de irse nos regala un número, vamos a hacer una rifa de unos libros que nos trajo Jota, del 1 al 69. El 3. Sara Mejía Cadavid. Jota, un número del 1 al 69. El 75. El 18. Mariana Garcesa Cudero. No salió. Pero yo se lo puedo decir. Otro número, Jota. El 19. Maximiliano Verdugo. El que sigue es Juan Manuel Galeano. Sobre ese libro yo quiero... Sobre este, que le muestres el libro a... No, ese no, el de Vida Conquistada. El que ganó la otra niña. Hay una hojita ahí que yo quiero que la entiendan. Esa. Permíteme. Para que entiendan un poquito ese libro y les va a servir mucho. Breve historia de este libro, es muy cortito, te lo voy a leer. Yo nunca había estudiado en una universidad, tampoco en un colegio, escasamente en una escuela rural, y en un seminario para misioneros, de donde me echaron a los 3 años. Cuando leí la convocatoria de la Universidad de AFIT a un diplomado de literatura en no ficción, explicando que se trataba de aprender a contar historias, me interesó, y cuando supe que no había requisitos académicos, yo no cumpliría ninguno, vi una oportunidad y me inscribí. El profesor Juan José Hoyos, un periodista maestro en el arte de las crónicas, explicó en la primera clase que cada uno de los 42 participantes, aprovechando las técnicas que se aprendieran en el desarrollo del programa, debería escribir una historia y que la universidad quería estimular esta área para la cual publicaría al final la mejor de las historias que salieran del curso. Cada quien llevaría a la próxima clase la que hubiera escrito, que era puesta en común, comentada y corregida. Al final ganó esta, la mía, Vida Conquistada. El tiempo no alcanzó para terminarla y la historia quedó cortada en punta. El resto, la continuación de esta historia, lo conté 14 años después en el libro La Universidad de mi vida. Así, Vida Conquistada puede considerarse como el prólogo. Espero que les guste. Pero un punto con el que yo quiero rematar para que ustedes entiendan. Bueno, ahí van a encontrar las ideas que yo apliqué como empírico, que son otras cosas, para superar la falta de conocimiento. Yo era mensajero en bicicleta, en una farmacia. Y llegué al periódico El Correo a entregar un boletín de unas carreras que yo había organizado piratas, además porque la Liga de Ciclismo no nos tenía en cuenta. Y me dice un señor, ven, siéntese en esa máquina, hágame una introducita a esto, porque me faltaron 3 periodistas un domingo por la noche. Y no me dio tiempo de ir nada. Me senté en la máquina. Al ratito pasó, ¿qué hubo? Ya, señores, que yo no sé cómo se le pone el papel a esta máquina. ¿Cómo así? Vaya a llevar esto al taller y venga, y yo quiero conversar con usted. El taller era en el sótano. Fui al sótano, llevé el papel. Y tú, ¿y usted qué hace? No, yo soy mensajero en la botica de los ¿Qué tiene que ver con la carrera? No, yo los organizo, ayudo a organizar. ¿Cómo así? Y las corre también, sí, yo también. Y corrió esta, sí, yo corrí esta. Él había puesto un titular en la noticia que iban a publicar otro día. Los turismeros, así lo llamaban a los mensajeros, corrieron ayer a Caldas. Me vi cómo le fue a usted. Me lo gané. ¿Se la ganó? Vaya, tráigame ese papel. Y le cambió el título. Enrique Ríos ganó la prueba de turismero. Y me dijo, venga acá, que le quede tiempo y escribamos. Maestro, es que yo no sé ortografía, yo no sé redacción, yo no sé escribir a máquina.
Yo no sé si me monta en bicicleta, esa es su capital, esa es su capital. Nadie de los que está escribiendo ciclismo en los otros periódicos sabe si quiere montar en bicicleta, le aseguro, y usted sabe correr. Usted tiene el capital que ellos no tienen, y lo tiene aquí en la cabeza. Escriban nosotros. Así me hicieron periodista en una noche. Yo no soy graduado periodista. Esa noche me gradué periodista. Me especialicé en ciclismo. Me llamaron después a estudiar en deportes. Bueno, esa es otra historia muy larga, después las cuento. Vamos a rifar el último libro. 56. Sara María Castrillón. Espero que lo disfruten y que aprendan de cómo superar las dificultades cuando uno no sabe nada. David, el vicerrector, nos va a dar un saludito y no aquí hace rato. Bueno, muy buenas tardes. Espero que hayan disfrutado a nuestro invitado. Es un placer tenerlo aquí en nuestra institución, dentro del marco de Aula Abierta. Esta actividad se viene realizando desde octubre del año pasado y tiene un propósito, y es poder interactuar con la comunidad estudiantil, profesoral, administrativa, externa, y poder disfrutar de estas calidades y de estas experiencias. Por ello, los y las invitamos a que sigan participando de estas actividades, las cuales vienen direccionadas desde nuestra rectoría y se han podido entonces materializar en diferentes momentos a través de la participación de la biblioteca y el fondo editorial. Rector, un saludo. Bueno, no, entonces nuevamente, Enrique, muchas gracias por estar acá, y bueno, un aplauso por favor para los invitados. Muchas gracias. Una pregunta que no me hicieron, pero que me gusta que me hagan porque me fascina. ¿Usted dónde estudió economía? Me pregunta. Yo, una vez presentando esta charla, un economista dijo: yo soy graduado en economía en la Universidad de Africa, y lo que aprendí de economía ya nunca lo pude entender, y este niño me ayudó a entender la economía en lenguaje cristiano. ¿Cómo aprendí yo economía? Cuando creé el noticiero económico. Para crear el noticiero económico yo hice una investigación empírica. ¿Qué no hay en el mercado? Que lo necesita el mercado, y encontré, había 20.000 noticieros deportivos. No había un solo noticiero económico, no existía. Pero yo me meto a hacer noticiero económico. Y voy donde 5 empresarios, Vaca Grandes, Gilberto Echeverri Mejía, Fabio Echeverri Correa, Samuel Muñoz Duque, Jorge Molina Moreno, y se me olvidó el quinto. Y le dije: estoy haciendo esto, necesito que usted me ayude. No es que la publicidad aquí no, yo no lo pedí, es publicidad. Yo no necesito publicidad, yo necesito que usted me presten sus economistas. ¿Cómo así? No, para explicar los términos económicos que yo no entienda y que yo los pueda traducir en mi lenguaje para explicar. Entonces creamos un noticiero didáctico los primeros 3 años, noticiero didáctico de economía. Ahí aprendí yo economía un poquito. Como encontré que lo más importante de la economía era la parte de las cifras, ¿qué iba a hacer yo con un balance? Nada, yo no sabía hacer nada. Entonces me fui para la de David y le dije al rector de Sanín: présteme un profesor que me enseñe a mí a entender un balance. ¿Qué es lo que dice un balance? Me prestó un profesor. Iba yo a clases con él particulares, 2 horas en la semana. Y me dijo: ¿usted por qué quiere aprender a hacer balance? Porque yo entiendo que el balance es la radiografía de la compañía. Me dijo: pero es que el balance es muy mentiroso. Y la verdad es que es lo que yo quiero saber, dónde están las mentiras. Y me enseñó a leer, a entender balance. Me especialicé en ese tema. Entonces la gente preguntaba: a ver, pero es que tú has hecho unas cosas impresionantes. Resulta que yo me iba para Londres a cubrir la asamblea. ¿Qué pena? Que los demore. Esto termina aquí. La asamblea de la Organización Internacional del Café. Y resulta que el gobierno inglés hizo una pregunta una vez a Thatcher:
¿cómo le ayudamos a América Latina en este problema económico que se está creando? Nos preparemos periodistas. Hicieron un concurso latinoamericano de periodistas económicos. Yo me lo gané. Y el premio era 6 meses en la Escuela Económica de Londres. Me llamó la embajada, hombre, fantástico su trabajo, barrió con todos, venga, traiga sus papeles. Fui a la embajada inglesa y me dicen, a ver dónde están sus certificados de la universidad. No, yo no tengo universidad. ¿Cómo así? ¿Y colegio? No, yo no tengo colegio. ¿Cómo así? ¿Cómo está usted en inglés? 10 bajo 0. Pero ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer entonces con usted? Si usted está escrito en la Escuela Económica de Londres 6 meses, perdón. Maestro, yo tengo un plan B. Pilas. Hay que ir adelante del problema. ¿Plan B? ¿Cómo que plan B? No. Hay 4 problemas, 4 temas que yo quiero estudiar. ¿Qué es la Universidad de Cambridge? La Universidad de Cambridge para mí es ¿qué es el Eurotúnel que van a construir, que están empezando a construir en el año 88? ¿Qué es la City? ¿Cómo es el proyecto de Action for City que está creando, que está desarrollando el gobierno? Es el desarrollo de las zonas deprimidas de las ciudades. En Londres, lo que era el puerto. Y el último punto era cómo funciona la City, cómo funciona el gobierno, la sociedad inglesa. Y me dijeron, ¿qué hacemos con su inglés? Es muy sencillo, eso si nos consigan una traductora o una que no había caído, me consiguieron una señora espectacular que me acompañaba a todas las citas, me traducía todo y hicimos un trabajo espectacular. 3 pasantías, pedí 3 pasantías, una en la Financial Times, otra en la BBC de Londres y otra en la tercera. Muy bien. En el Financial Times me enseñaron 3 cosas especiales, espectaculares. La primera, el periodista tiene que especializar en algo, en un tema. Si no se especializa en un tema, es todero y no sirve. Yo vine aquí con la idea de que las facultades de comunicación tenían que cambiar el pensum. Y escribía una página diaria en el Colombiano de Notas Económicas y publiqué: las universidades tienen que cambiar el pensum del periodismo. Y yo dejé la página armada y al otro día no salió la columna. La tengo enmarcada, censurada, porque yo decía que no podían las universidades, me perdono el lector, porque ustedes no están en ese caso. Tenemos comunicación. Qué bueno, darle una charla de cómo hacíamos nosotros las chivas, que era un reto impresionante. Corral de las Chivas ha sido la sección de televisión que más alto rating ha tenido en toda la historia de Teleantioquia. Nunca han superado esa cosa. Entonces me dicen en la BBC de Londres: aquí este es el mejor periódico económico del mundo. ¿Por qué? Porque cada uno es un especialista. No lo entiendo. Estamos en un consejo de redacción, 78 jefes de sección. El señor Ríos es especialista en café. A ver, ¿quién es dónde está el editor de la página de café? Yo soy. Explíquele al señor Ríos cómo funciona su sección. Muy sencillo. Nosotros tenemos un especialista en cafés suaves, otro especialista en cafés arábicos, otro especialista en mercados futuros, otro especialista en mercados de pasilla. Entonces, ¿y de dónde lo sacan? Vamos a las universidades, buscamos al mejor estudiante en cada área y aquí lo traemos y damos 3 meses de entrenamiento de mecánica periodística. Lo otro lo saben investigar, saben mecanografía y conocen el tema. Por eso son los especialistas en cada tema los que escriben en el final del tema. Por eso es el mejor periódico del mundo. Bueno, con eso les quiero decir que yo vine de allá
metido en un montón de líos, fundamos una sección que se llama Notas Confidenciales. Suscripción cerrada solo para 100 suscriptores. Y entonces me dice uno de mis asesores aquí, J, eso no sirve así. Eso tiene que ser volumen. Y no, la clave está en la calidad. Si se le vende solo a 100 suscriptores, con el convencimiento de que es una información que no van a encontrar en ninguna otra parte de los medios, la vendemos. Se le puso un precio a la suscripción anual impresionantemente alto en esa época, $1.000.000 de pesos. Y Héctor Rincón, que hacía la revista, una revista muy buena, publicó una nota: en Colombia existe la suscripción más cara a un medio económico, más cara que la del Final del País, que era el mejor periódico del mundo. Y yo hablo con Héctor Rincón y ¿sabes cuál es la diferencia? Que el Financial Times habla de las empresas antioqueñas y yo sí.